Esta mañana, el ministro en visita, Mario Carroza, llegó hasta la cárcel de alta seguridad para interrogar a Mauricio Hernández Norambuena, quien ante algunas preguntas del juez utilizó su derecho a guardar silencio. Claro, recordemos que el comandante Ramiro, como es conocido también, llegó al país el pasado martes, luego de que la justicia brasileña accediera a la petición de extradición. Queremos hablar sobre este tema. Vamos a tomar contacto con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo está, Mauricio? Preguntarle primero, ministro, por lo que recién comentábamos, este primer encuentro que sostuvo el ministro Mario Carroza con Mauricio Hernández Norambuena. Ahí no se quiso él referir al tema de la fuga y está haciendo una solicitud de que se le abonen 16 años a lo que es el tiempo total de condena. ¿Qué le parece a usted lo ocurrido el día de hoy? A ver, como era de prever, una vez que nosotros como gobierno hemos cumplido con el mandato de la Corte Suprema de requerir la extradición de Hernández Norambuena, cosa que se pidió el 2002 y costó bastante traerlo, finalmente se ha puesto a disposición de la justicia para que ahora sí Hernández Norambuena pueda cumplir la condena a la cual fue sujeto por los crímenes que cometió respecto al asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edward. Ahora, lo que él está planteando de que el tiempo que él cumplió de presidio en Brasil le sea imputable a estos delitos es algo completamente improcedente. Él fue condenado en Brasil por otros delitos que siguió cometiendo, porque pareciera ser un delincuente profesional. Secuestró a un empresario, a un publicista, y por ese crimen él fue condenado a X años y alcanzó a cumplir 16, 17 años. Eso no tiene nada que ver con la pena que se debe cumplir por los delitos que cometió en Chile. No se imputan los tiempos de uno a otro. ¿Ministro? Así es que lo que él cumplió allá no vale para lo que tiene que cumplir acá, porque aquí, y es importante, Patricia, está condenado por dos delitos. Por uno, el asesinato de Jaime Guzmán tiene una pena de 20 años, presidio perpetuo simple. Y por el otro, el secuestro, otros 20 años. Es decir, debería cumplir 40 años. No podemos pensar que la pena que cumpla de uno se le impute al otro. Es decir, tan absurdo como imputar el tiempo que cumplió por el secuestro en Brasil sería que por cumplir la pena del asesinato queda cumpliendo la pena ya del secuestro. Son penas distintas que se suman en nuestro derecho penal y en todo el mundo. Sí, ahora, ministro, así que no es procedente la hipótesis que él ha planteado. Ahora, usted sabe bien también como abogado, digamos, que quien debe tomar esta decisión es el juez Mario Carroza, así el mismo magistrado lo ha planteado esta mañana, y desde ese punto de vista, el que usted ayer mismo esté hablando de 27 años, que el abogado de la familia de Jaime Guzmán plantee una visión algo distinta, no puede ser interpretado como que desde la autoridad, desde un abogado, se está pauteando al juez. No, yo estoy dando una opinión. Por cierto, el gobierno lo que ha cumplido es poner esto en esta persona, este proceso, culminándolo en manos de la justicia chilena. Y quien está a cargo de este proceso es el ministro instructor Mario Carroza. Y por supuesto, él que tiene la última palabra. Pero usted me está preguntando mi opinión y yo le estoy diciendo los conceptos que dentro del ámbito jurídico chileno proceden. No estoy diciendo que así es como va a decidir el ministro Carroza, porque él es el independiente y soberano para hacerlo. Claro, de hecho en este punto, ministro, se le consultaba hoy día al juez Mario Carroza y él decía que esa solicitud de que se puedan abonar estos años es algo que es discutible. Hay apreciaciones distintas. Bueno, está bien. Yo creo que, y lo que leí en su opinión es porque él contrastaba nuestra opinión con la del abogado Luis Hermosilla, que habría dicho que el tiempo por cumplir era otro. Sin embargo, el abogado Hermosilla precisó en una declaración, y lo ha vuelto a reiterar en varias otras declaraciones, que lo que él pensaba originalmente no era exactamente así, una vez que pudo constatar que el tiempo que estuvo preso Hernández Norambuena en Brasil no era el tiempo requerido para poder cumplir los trámites de la extradición, porque efectivamente nosotros hemos aplicado un tratado. Esto puede ser muy complejo, pero no es tanto. Hay un tratado que es el que dice, si nosotros le pedimos a Brasil la extradición de alguien,
Brasil la puede dar, pero con una limitación, que son 30 años, que es la máxima pena de presidio efectivo que existe en Brasil. Y nosotros dijimos, estamos de acuerdo, porque tenemos un tratado que nos obliga a que si traemos a alguien de Brasil, la pena máxima que le podemos imponer es de 30 años. Y por lo tanto, es la única modificación que habría, y que la que tiene que determinar el juez Carroza, es la única modificación que habría a la condena original. Sí. Nos bajamos a 30 años. Y yo lo que dije es que a esos 30 años sí se le pueden imputar los 3 años y fracción que él ya ha cumplido, porque estaba preso antes de la fuga. Por lo tanto, le quedan del orden de 27 años. Muy bien, ministro, quiero avanzar. El tiempo, para terminar, el tiempo que él haya estado allá es por un delito distinto. Pero este mismo tratado dice que el tiempo que una persona pueda estar mientras se tramita la extradición, eso sí sería imputable. Pero en este caso no es así, porque Hernández Norambuena estaba ya preso antes de que llegara la solicitud de extradición por lo del secuestro que hubo allá. Y siguió preso después de que se dio la extradición por la condena que tenía allá. Muy bien. Luego, ese plazo, que era el que originalmente el abogado Hermosilla pensó que era imputable, no existe. De manera que yo creo que no hay dos interpretaciones. Bueno, pero es mi opinión y la palabra final la tiene el ministro Carroza. Ministro, bueno, estamos atentos entonces a lo que resuelva respecto de este punto el juez Mario Carroza. Quiero avanzar en la conversación respecto de las condiciones en las cuales va a permanecer durante el tiempo, digamos, que determina el juez Carroza, Mauricio Hernández Norambuena. Y se lo pregunto, ya que por una parte Gendarmería depende del Ministerio de Justicia, pero también atendiendo a dos cosas. Uno, la solicitud que ayer hace su abogado e incluso una de sus hermanas, señalando de que él, por lo menos en sus primeras horas, permaneció con una luz prendida toda la noche. La hermana decía que en la celda hacía mucho frío, pero también atendiendo a la historia y a lo que ocurrió desde la cárcel de alta seguridad con esta fuga cinematográfica. ¿En qué condiciones va a permanecer Mauricio Hernández Norambuena durante los años que determina el juez Carroza? Bueno, efectivamente, la fuga cinematográfica en realidad es un bochorno para el sistema carcelario chileno. Es una burla a la justicia que alguien de esa manera pueda simplemente saltarse de las condenas. Y por eso que ha sido muy importante esta extradición, porque este es el primero de los fugados que ha podido ser nuevamente puesto a disposición de la justicia. Y eso nos habla bien de que nuestro sistema finalmente, con todas las dificultades, a pesar de la enorme red de protección y apoyos que hay a nivel internacional que ha impedido que otros vuelvan, por lo menos tenemos a una persona que está siguiendo los compromisos que la justicia chilena estableció. Ahora, ¿en qué condiciones está? Obviamente está en una situación sobre todo inicial de mucho resguardo hasta que el ministro Carroza y el proceso judicial definan un poco su situación definitiva. Y lo que hemos hablado con el director de Gendarmería es que, por cierto, tenga todas las medidas de seguridad necesarias, tanto para evitar una nueva fuga, ya hizo una, entonces no podemos cometer de nuevo el mismo error, y por otra parte también para protegerlo por eventuales agresiones que me parece que un abogado de él ha mencionado que podría haber sido objeto de alguna amenaza. Bueno, lo cierto es que tenemos que tener especial cuidado. Perdón, ¿eso qué significa? ¿En condición de aislamiento? No, pero al mismo tiempo necesitamos hacer respecto de su situación carcelaria la que corresponde con todo el respeto a su dignidad como persona y dentro de los plazos normales en los próximos días, como corresponde a todos los internos. Esta situación se va a ir definiendo en conjunto con el ministro Carroza para que el cumplimiento de la pena permita realmente seguridad, su custodia y el impedimento de la fuga, pero en las condiciones de mayor normalidad y respeto a su dignidad personal. Claro, ministro, yo le pedí especialmente esta situación al director de Gendarmería porque obviamente no podemos tratar a la gente de otra manera. Claro, pero en términos prácticos, ministro, ¿cómo se logra ese equilibrio? Lo digo porque hace algunos días conversábamos con quien era el director de Gendarmería en ese momento de la fuga y él decía que consideraba que se habían rebajado algunas medidas, habían sido menos estrictas, especialmente en lo que se refería a los encuentros con los familiares, con los cercanos, pero claro, porque también estaban estas otras peticiones de tratar de resguardar los derechos humanos del imputado. Desde esa perspectiva, ¿cómo se logra ese equilibrio en términos bien prácticos? Bueno, si uno tiene claro que tiene que respetar los derechos humanos
de todos los internos y por supuesto en este caso de Hernández Norambuena, habrá que ir adaptando el régimen para dar esa seguridad que por una parte impida la fuga, porque se trata de una persona de alta peligrosidad, pero por otra que tenga las condiciones de un interno normales, con las horas de encierro que correspondan y con todas las condiciones que le permitan tener efectivamente una estadía en una calidad de preso, pero lo más normales posible. Eso está previsto en el reglamento de establecimientos penitenciarios que hay en nuestro país y en conformidad a esas reglas es que se debe adaptar para ir haciendo esta transición. Ha sido todo muy rápido. Nosotros le informamos al director de Gendarmería horas antes que llegaba Hernández Norambuena, cuando nosotros tuvimos la confirmación de día y hora, y por lo tanto se ha estado actuando con la mayor rapidez. Pero hoy día he estado hablando yo con el director de Gendarmería precisamente para que vayamos estableciendo en carcería, de acuerdo a las reglas que ellos manejan, no somos nosotros los que dictamos esas reglas, pero que se preocupe de garantizar estas dos cosas de una manera con el mayor equilibrio posible, porque entendemos el problema, la inquietud de su familia y de su abogado, que obviamente hay que acoger y respetar, dentro de este marco de seguridad, tanto de cualquier fuga posible como de cualquier agresión o daño que pudiera sufrir por algún tercero. Muy bien. Queremos darle la mayor tranquilidad a todos de que se va a resguardar debidamente la situación de Hernández Norambuena en el presidio que está hoy día sometido. Perfecto, ministro Hernán Larraín, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.